Carlitos Way es una película de gángsters de 1993, en la cual nos sumerge en una historia de redención, pero que el pasado es tan pesado que todo se complica. Una película con un gran elenco en el que tenemos para todos los gustos, desde Al Pacino, Viggo Mortensen, Jorge Porcel o John Leguizamo. En este video estaremos recordando a Carlitos, de qué trataba y develando algunas curiosidades de ella. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La historia nos traslada a 1975 en la ciudad de Nueva York. Ahí conocemos a Carlitos Brigante, interpretado por el brillante Al Pacino, quien había estado cumpliendo una larga condena de 30 años, pero gracias a su abogado y amigo David Kleinfeld, interpretado por Sean Penn, logra salir a los 5 años. Este favor de haberle ahorrado 25 años pone a David en la cima de mejores amigos de Carlitos y la lealtad se refuerza. Soy un hombre libre, no solo por salir de prisión, soy libre al fin. ¡Libre al fin! Luego de la libertad, ambos amigos se van a disfrutar de la victoria y ahí Carlitos le comenta a su amigo que quería alejarse de los viejos negocios, los cuales eran básicamente el narcotráfico y en sí el negocio de la mafia. El sueño de este ex mafioso era mudarse a las Bahamas y dedicarse a vender autos, algo de lo que sabía mucho ya que se dedicaba a robarlos desde que era un niño. Pero en medio de esta reflexión, Dave se echa a reír subestimando a Carlitos, o mejor dicho, siendo imposible imaginarlo a su amigo, uno de los grandes mafiosos, ahora retirado vendiendo autos en un paraíso fiscal. También en esta primera parte, el abogado le comenta que le había ido muy bien en aquellos últimos años y prácticamente se había vuelto un multimillonario. Y por otro lado, le habla de un boliche que estaba a cargo del gordo Sasso, quien necesitaba un dinero importante para saldar una deuda. Por lo tanto, la idea de Dave era invertir en ese boliche y que Carlitos lo administrara. De primer momento, Brigante lo rechaza, pero más tarde las cosas cambiarían. Luego vemos cómo Carlitos vuelve al barrio y se encuentra con su otro amigo llamado Pachanga. Este otro mafioso le cuenta que las cosas habían cambiado y que ahora los criminales no tenían ningún tipo de código. En medio de la conversación vemos cómo lo recibe su gente y el aprecio que le tenían, para luego toparse con otro capo mafia quien le propone un negocio. Pero Carlitos seguía firme en sus nuevas convicciones de salirse de aquel negocio. Estoy retirado. ¿Retirado? ¿Retirado? Hablo en serio, seguro. Estoy fuera. Renuncié. Pero como la traducción del título, que llegó a varios países, ya nos adelantaba, su pasado lo perseguiría. Carlitos había decidido ir a comer a lo de su tía y para esto su primo lo había ido a buscar. Pero este sobrino tenía que hacer antes una parada para entregar determinado dinero y después de insistirle a Carlitos para que lo acompañara, ambos se dirigieron a un viejo local. Una vez que llegaron, Carlitos captó una jugada entre las sombras y su gran experiencia lo hizo desarrollar una técnica infalible. Distrayendo a uno de los guardias del lugar con una jugada de pool, terminó librándose de una muerte segura. Muy bien, alineados. ¿Están parejos? Creo que sí. Todo había sido una emboscada y en aquel lugar su primo es degollado y luego de acabar con los enemigos, Carlitos se queda con el dinero. Esto era un total de $25.000 y él necesitaba 75 para vivir tranquilamente y emprender su negocio. Así que con aquella plata se dirigió a lo de Dave y aceptó administrar el boliche siempre y cuando él pusiera la plata. El abogado aceptó y ahí conocemos al gran gordo Sasso interpretado por Jorge Porcel, un gran comediante argentino del cual vamos a hablar más adelante. Charlie, my friend, Charlie Brigante, how you doing? It's Sasso. No more Sasso. Now everybody call me Ron. Ron from Reinaldo. Cuando Sasso recibe a Carlitos, este se lo hace sencillo y sin mucha vuelta y consigue acordar un 50% de las ganancias, sabiendo que Sasso no tenía escapatoria y de otra forma terminaría muerto. Después del acuerdo, Carlitos conoce a aquel dueño de la vieja deuda con Sasso, Benny Blanco, interpretado por John Leguizamo, y le informa que ahora él estaba a cargo de todo. Pero como Carlitos era una gran celebridad para los gángsters, este mafioso le pide tomar unas copas, pero Carlitos lo desprecia y se marcha. La película avanza y también vemos a Brigante volver a ver a su expareja Gail, interpretada por Penelope Ann Miller, y la idea de volver a estar juntos renace, obviamente creyendo que Carlitos había cambiado y ahora estaría lejos de los negocios sucios. Pero mientras él soñaba con aquel paraíso en las Bahamas, su amigo Dave se metía en el mismo infierno. El abogado se había quedado con la plata de un capo mafia que estaba preso y ahora este lo amenazaba con matarlo si no lo ayudaba a escaparse. Nicky jamás vio un solo dólar de mi dinero. $1.000.000 fue directo a tu bolsillo.
Tony, personalmente yo le di... Deja de mentir más, pedazo de basura. Si vuelves a mentirme otra vez, te diré una cosa. Vas a terminar en el río de afuera, ¿eh? Dave, sin ninguna salida, recurrió a Carlitos para que lo ayudara, omitiendo que él se había quedado con aquella plata. En paralelo también vemos como Benny Blanco seguía insistiendo en charlar con Carlitos, pero todo se va al carajo y Carlitos termina echando al mafioso del boliche y después de una gran paliza decide no matarlo. Una decisión que internamente sabía que era un error, pero su nueva idea de dejar el crimen atrás era más fuerte. Como curiosidad y otra tentación de volver al juego, conocemos a Lalín interpretado por Viggo Mortensen. Él hacía de un mafioso que había estado preso pero que fue liberado mucho antes de cumplir su condena. Lo que había sucedido era que negoció con la DEA para convertirse en un informante y hacer caer a Carlitos, pero este lo descubrió y después de humillarlo lo echó del boliche. ¿Cómo puedes fastidiar a la única gente que se ha preocupado por ti? ¿Cómo haces eso, viejo? Perdiste, hijo de perra. Aún así, cuando todo parecía no ser tan fuerte como para torcer a Carlitos, el abogado volvió a insistir en la idea de que lo ayudara en el plan de escape de su cliente. Mientras tanto, también vemos como Dave se había vuelto adicto a la caspa del diablo y poco a poco Carlitos lo iba desconociendo. Pero la lealtad por haberlo hecho pagar 5 de sus 30 años seguía intacta. Es de esta forma que llegamos al día del escape. Carlitos, Dave y el hijo del presidiario toman un bote y se dirigen a encontrarse con el mafioso en el medio de las aguas. Pero Dave, quien tenía un gran complejo de inferioridad y siempre había sido bastardeado por todos los mafiosos para que le sacara las papas calientes de las manos, terminó matando al hijo del capo y luego también mató al capo cuando éste intentaba subir al bote. Dime, ¿cómo se siente? Que las angulas entren y salgan por tu cráneo y los malditos cangrejos entren por tu maldita boca. Carlitos quedó impresionado y también decepcionado de su amigo, quien había dejado de ser un abogado y ahora había pasado a ser un criminal. A partir de ahora, este hecho lo perseguiría por el resto de su vida, ya que detrás estaba la mafia italiana, la cual no era cualquier cosa, y Carlitos sabía que llegarían a descubrirlos. Y si bien tenía razón, al poco tiempo estos mafiosos terminan cobrando venganza y apuñalando al abogado. Pero aún así dudaban si Carlitos estaba involucrado. La policía también tomó su lugar en aquel asesinato y detuvo a Brigante, pero lejos de querer culparlo, intentaron que delatara a Dave ya que sabían que él había sido. También le contaron a Carlitos que su amigo no era un simple abogado, sino que se había vuelto un tipo muy peligroso y hasta incluso planeaba traicionarlo. Sin embargo, Carlitos se cayó la boca y decidió seguir su camino. Luego se dirigió al hospital a ver a Dave, quien se estaba recuperando, y le contó que había escuchado aquel audio de la traición. Y en ese momento su amigo reveló su verdadera cara, aquel tipo despiadado que se había convertido en un verdadero psicópata. Jamás traiciones a un amigo, Dave, por ningún motivo. Pobre de ti, tu famoso código honorable de la maldita calle. Carlitos, sabiendo que la mafia lo iba a matar, le aconsejó salvar su pellejo y también le recomendó tener el arma a mano para defenderse. Luego de marcharse, uno de los italianos se infiltró y cuando Dave quiso disparar, se dio cuenta que Carlitos le había quitado todas las balas. De esta manera, la venganza se llevó a cabo. Al poco tiempo, en el boliche, Brigante desesperado intentó recoger el dinero que había para escaparse, pero Sasso lo había traicionado. Luego de amenazarlo y que éste confesara dónde estaba, la mafia italiana llegó al lugar para matarlo. A partir de ahí comienza una persecución bastante intensa y entretenida, pero cuando todo parece salir a favor de Carlitos, cuando éste estaba por abordar el tren, Benny Blanco aparece y lo mata. Aquel mafioso que Carlitos había dejado con vida y sabía que era un gran error. ¿No me has olvidado? ¿Benny Blanco del Bronx? Mientras era llevado en una camilla, Carlitos sabía que ahora no había suturas que lo salvaran. Asimismo se decía que bajara la guardia, que el juego había terminado. Mientras las fuerzas lo abandonaban, iba muriendo sabiendo que lo había intentado todo, y que por lo menos había llegado a darle el dinero a su novia, quien ahora esperaba un hijo suyo. Un pequeño Carlitos Brigante que viviría en un mundo mucho mejor que el de su padre. Lo siento, amor. Hice todo lo que pude. En serio. No puedes acompañarme en este viaje. Carlitos Way, o Atrapado por su pasado, como también se la conoce, se estrenó en 1993 y estuvo dirigida por Brian De Palma, director famoso por grandes películas como Scarface, Carrie o Misión Imposible. A la vez estuvo basada en 2 novelas de un ex juez llamado Edwin Torres. La primera se titulaba Carlitos Way y la segunda After Hours. Si bien la película más que nada se centra en la segunda, De Palma tomó el nombre de la primera para evitar confusiones con la película de Scorsese que se había estrenado en 1985.
La idea de la adaptación de estas historias comenzó a concretarse en medio de un gimnasio en Nueva York. Al Pacino asistía al mismo gimnasio que el juez y en medio de la rutina Edwin le comentó a Pacino que estaba escribiendo 2 novelas basadas en su experiencia cuando era niño. Una infancia marcada por pandillas, drogas y pobreza. A Al Pacino automáticamente le interesó la historia y cuando estuvieron listas se propuso a buscar un productor para que financiara el proyecto. Según algunas fuentes, primeramente iba a rodarla con el productor Elliot Kestner, pero Al Pacino desistió de la idea y este productor lo demandó por $6 millones. En esta versión, Al Pacino sería Carlitos y Marlon Brando sería el abogado Dave Kleinfeld. Luego de este conflicto, Pacino consiguió la inversión de Martin Bregman, quien también había estado detrás de Cara Cortada. Más tarde, David Cobb comenzó con el guión y tras no satisfacer las expectativas de Al Pacino, este fue reescrito más de 30 veces, especialmente las escenas que tenían que ver con el andén de la estación de tren, o sea, con el final. En un principio pensaron en desarrollarla en un hospital. También se modificó que Kleinfeld no muriera. En la novela original el abogado vive, pero según De Palma no podía dejarlo vivo mientras Carlitos moría. Ese sentido de justicia y retribución del director lo llevó a terminar con el personaje. Y ya que hablamos de Brian De Palma, es interesante saber que este director había rechazado de primer momento el proyecto porque no quería repetirse y hacer una nueva película de gángster. Pero cuando avanzó con la lectura del guión se dio cuenta que esto era completamente diferente. Luego comenzaron con el rodaje, y si bien contaron con una gran producción y muchos artistas con los que ya habían trabajado en Cara Cortada, algunas escenas fueron un verdadero dolor de cabeza para el equipo. Las más difíciles de rodar fueron la del escape de la prisión del capo mafia y el final. La fuga de la prisión, que se lleva a cabo en una noche a la mitad del río, se consideró imposible. Por lo tanto, la producción utilizó un astillero de Brooklyn, donde el barco fue bajado a una esclusa vacía a la que se bombeaba con agua de río, y luego se instalaron máquinas de humo y algunas luces especiales. Para el final y la gran persecución, De Palma tuvo que coordinar con la estación, dirigir por un lado los trenes y sincronizarlos para que Al Pacino y sus perseguidores pudieran pasar de un vagón a otro. La escena del tiroteo en la escalera mecánica fue toda una tortura para el editor, quien le tuvo que dedicar muchísimas horas de trabajo. En cuanto a Jorge Porcel, para aquellos que no lo conozcan, fue un gran comediante argentino con el cual muchas personas de mi generación crecimos. El participar en Carlitos Way significó para el actor el regreso a la pantalla grande después de 5 años de ausencia. Una curiosidad bastante interesante es que Porcel no hablaba inglés, así que sus líneas las tuvo que aprender fonéticamente, o sea que no recordaba las palabras del guión y su significado, pero sí su sonido y cómo debían ser pronunciadas. Sin embargo, tuvo algunas líneas en español donde pudo sentirse más cómodo. Escúchame bien, Carlitos. Me enteré por Rudy que Pachanga se anda quejando que está arruinado, que no tiene un solo peso. Además anda diciendo por ahí que vos sos un cagón. Otro dato interesante es que el juez Edwin se basó en 3 abogados que había conocido y que fueron asesinados por la mafia para crear a Dave Kleinfeld, pero nunca reveló quién era el verdadero Carlitos. En cuanto a Leguizamo, el actor expresó en una entrevista que había rechazado la propuesta como 4 veces, pero finalmente terminó aceptando con la condición de que le permitieran crear su propio personaje. Así fue como nació Benny Blanco, y por otro lado el actor confesó que fue la primera vez que se encontró a sí mismo en el cine. Pero el lado más oscuro del personaje fue que en la ciudad de Nueva York comenzaron a circular paquetes enteros de droga con el nombre Benny Blanco. Y como muchas cosas que suceden luego de un acercamiento fogoso, Al Pacino y Penélope Ann Miller terminaron teniendo una aventura. En una entrevista, Miller admitió que intentaron llevar a cabo una relación, pero que no funcionó. También el actor Sean Penn aceptó el papel porque amaba trabajar con De Palma y más que nada con Al Pacino, pero lo más importante era el dinero que iba a recibir. El escritor había escrito el guión de Vidas Cruzadas, aquella película protagonizada por Jack Nicholson y Angelica Houston, pero no tenía plata para producirla, así que este dinero hizo que se llevara a cabo unos años después. De esta manera, un 20 de julio de 1993 se estrenó Carlitos Way. Con un presupuesto de $30 millones, la película logró recaudar más de 60 millones. Sin embargo, el estudio no lo consideró un éxito y una secuela que estaba programada fue cancelada. La crítica, si bien no la consideró una obra maestra, tampoco la destrozó. Con el público pasó lo mismo, pero lo que sí fue comparada en muchas oportunidades con Cara Cortada y Los Intocables, algo que De Palma no quería que pasara. Sin embargo, como muchas películas de la época, con su salida en formato casero, el público la fue llevando a una posición de culto. Una película por demás entretenida, con un gran reparto y grandes actuaciones, y que considero que es merecido el lugar donde está. 13 años después, de la mano de Michael Bregman, se llevó a cabo una precuela titulada Carlitos Way: Rise of Power, pero la crítica la despedazó y quedó en el olvido.
Pero bueno amigos, en lo personal es una película que disfruté muchísimo, y si bien nos recuerda a otras producciones de De Palma, Carlitos tiene escenas emblemáticas que la vuelven única. Ahora me gustaría que me dijeran qué les pareció a ustedes esta película, y si les gustó el video no se olviden de dejar un like que me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.